nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque en los últimos años se está produciendo una cierta equiparación entre los crímenes cometidos por los alemanes en la Unión Soviética y los crímenes de los soviéticos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los que se produjeron en la zona oeste de Alemania a manos de los aliados occidentales siguen siendo una especie de tema tabú. Algunos autores, sin embargo, comienzan a atreverse a poner estos en su justa perspectiva. Aunque puede compararse favorablemente la ocupación del oeste de Alemania por los aliados occidentales con que la Unión Soviética llevó a cabo en la zona oriental del Reich, aquella tampoco estuvo exenta de episodios de extraordinaria crueldad perpetrados por norteamericanos, británicos y franceses. Los asesinatos de prisioneros y de soldados desarmados o que se habían rendido fueron muy frecuentes y se cuentan por miles. En las etapas finales de la guerra, los alemanes que combatían antes de rendirse eran ejecutados de inmediato. Además, al final de la guerra y tras esta, tuvo lugar un enorme número de violaciones. Se calcula que los británicos cometieron un mínimo de 45.000, los franceses unas 50.000 y los norteamericanos al menos 190.000, cifras que pueden fácilmente corregirse al alza y que al menos habría que duplicar y seguramente triplicar, sobre todo en el caso de los estadounidenses. Cuando estos alcanzaron la zona occidental de Alemania, en muchas poblaciones se los recibió con entusiasmo, pues su presencia significaba dos cosas: el final de una guerra desastrosa y la salvación de la ocupación soviética. Sin embargo, su comportamiento distó mucho de ser amistoso. Por ejemplo, la muerte de un oficial del Estado Mayor de Patton provocó que éste ordenase quemar las casas de aquella región. «No hay nada vivo», escribió Patton, «en centenares de pueblos, ni siquiera un pollo. Casi todo es obra mía». Durante años se había adoctrinado a los soldados aliados en la esencial maldad de los alemanes. Los mandos del ejército con frecuencia les incitaban a cometer crímenes, como sucedió en el caso de Patton, y según han puesto de manifiesto historiadores como Roy Atkinson y Anthony Beevor, también sus mandos intermedios. Así sucedió en la campaña de Sicilia y un año más tarde en la de Normandía. Cuando una población se rendía, los soldados efectuaban un primer registro en busca de los soldados escondidos o de armas, después de lo cual se dedicaban al pillaje, sobre todo bicicletas, relojes y gafas de sol. Después, en ocasiones, bajo la influencia del alcohol, violaban a jóvenes y mayores. A veces, raptaban a mujeres y se las llevaban a los barracones, donde las retenían durante semanas. Naturalmente, aquello no sucedía sin el conocimiento de los oficiales. Tras la rendición de la Wehrmacht, en mayo de 1945, el trato que se dio a los varios millones de prisioneros alemanes fue terrible. Hacinados en espacios muy reducidos o en los antiguos campos de concentración que habrían dirigido las SS en el pasado, 1 millón de prisioneros alemanes falleció a causa de los malos tratos o las condiciones en las que los mantuvieron sus captores aliados, la mayoría en manos soviéticas, pero varias decenas de miles en poder de los occidentales. Igualmente, unos 2 millones de civiles, sobre todo niños, ancianos y mujeres, murieron a causa del hambre, el frío, las enfermedades, los suicidios, los asesinatos colectivos y las violaciones. Los aliados, además, mantuvieron a decenas de miles de soldados alemanes ocupados en trabajos forzados una vez terminada la guerra, lo que atentaba contra las leyes internacionales. Las realidades de la posguerra, impuestas por la Guerra Fría, dieron paso a un olvido colectivo necesario para apuntalar la imagen del amigo americano, pero la verdadera realidad de la ocupación aliada en la zona occidental, solo 70 años después, está empezando a ser divulgada. Don Juan Ernesto Pflüger, muy buenas noches. Buenas noches, Complicado Fernando. tema el que nos ocupa hoy. Vaya por delante que este tema se han ocupado últimamente autores de primer prestigio mundial como Gilles MacDonough, como Atkinson, como Anthony Beevor, como Max Hastings. En fin, que no es un tema minoritario o no es un tema marginal en algunos sentidos sospechosos, sino que es un tema que ya está incorporado a la corriente general de la historia. Sí, además es que es un tema donde hay un abundante campo de investigación porque se abandonó durante por lo menos medio siglo. Aquí
los crímenes cometidos contra la población civil por parte de las tropas que supuestamente liberaron del dominio nazi Francia y entraron hasta Alemania por el frente occidental tras el desembarco de Normandía, han sido ocultados. Y han sido ocultados por varias razones. Lo primero, porque ellos mismos establecieron una censura importante. En Estados Unidos se han publicado al menos dos libros de memorias a finales de los años 80 de periodistas como Thompson que estuvieron incrustados con las tropas americanas y a los que se les censuraba absolutamente toda información que pudiera semejar el comportamiento de las tropas americanas con lo que los soviéticos estaban haciendo en Oriente. Después vino la Guerra Fría. Entonces, claro, como había que quitarse ese San Benito de que los aliados comunistas y los capitalistas occidentales habían actuado de la misma manera, se ocultó durante muchos años. Y ahora por fin, pues 70 años después, prácticamente 60 años después de la guerra, se están buscando informaciones, se están buscando fuentes ya no verbales, por supuesto, pero sí documentales, que las hay, y para sacar a la luz lo que fue esa parte ocultada, tergiversada de la historia. Y fuentes documentales complicadas porque no llevaron los aliados un registro de las violaciones ni de los crímenes que se cometían en su zona, y tan solo los archivos parroquiales son las únicas fuentes, digamos, razonablemente fiables, aunque necesariamente fuentes parciales en el sentido de que solo ocupan una parte de todo lo que pasó, solo han podido arrojar luz sobre una parte no excesivamente grande, aunque la proyección de las cifras que recogen pues nos puede dar una idea aproximada, pero quizá muy solamente aproximada. Sí. Muy limitada, sí. Realmente hay un trabajo muy importante de la historiadora y periodista Miriam Gethard, que ha sacado a la luz unos números que son cuanto menos sorprendentes. Estamos hablando de que puede documentar el hecho de en torno a 250-300.000 violaciones mínimo en el frente occidental, a las que habría que sumar las del frente oriental cometidas por los soviéticos. Son datos más que llamativos, donde el ejército que más barbaridades, más violaciones, centrándonos en ello si quieres, cometió fue el norteamericano. En esos estaríamos hablando de cifras, en el caso del ejército norteamericano, que se han estimado, aunque son estimaciones... estimadas en base a la primera investigación. Ahora hay que ir ampliándolas, por eso digo, la proyección de esa primera investigación nos estaría dando una cifra en torno a 500.000 por el ejército norteamericano, aunque las cifras que sabemos seguras... Sí, no, yo te estoy hablando de un estudio solamente, no del conjunto, te estoy hablando de este porque me parece significativo. Esto es una región, esto está aplicado nada más que a una zona de Alemania, no el conjunto de la zona. Claro. Y además, este estudio está hecho desde el 45 hasta el 48 exclusivamente. Nos faltaría hasta el 55, porque lo que tiene constancia esta historiadora es que se cometieron hasta el año 55, cuando Alemania recupera parcialmente su soberanía, se estuvieron cometiendo este tipo de abusos. O sea, no fue una cosa de la inmediata posguerra o de los últimos meses de la guerra, duró hasta el año 55. Además, ha certificado en esos archivos parroquiales, en los escritos que dejaron los sacerdotes, los párrocos, cómo se cometían estos actos, ¿no? Delante de la familia en muchos casos, incluso forzando a la vez a una o dos, tres generaciones de mujeres de la misma familia, con casos de violación a niñas de 7 años y a ancianas de 64 o 65 años. Todo eso está perfectamente documentado. Y hay un dato que es fundamental. Solamente para esa zona de Alemania, que sería, no coincide con ninguno de los estados actuales, pero sería la zona próxima a Colonia, Düsseldorf, en la frontera con Bélgica, Holanda. Estamos hablando de que el 5% de los nacimientos de lo que se llaman los niños de la guerra, es decir, los niños nacidos el año siguiente a la guerra, son fruto de violaciones en esa zona de Alemania. El 5% de los niños en un país con 48 millones de habitantes en aquel momento es mucho, con unos índices de natalidad que probablemente estemos hablando de que nacieron no menos de 25.000 niños fruto de las violaciones en un año. Es significativo. Y luego, por supuesto, también están perfectamente documentados los trastornos psicológicos y los trastornos físicos que padecieron no solamente las mujeres violadas. Bueno, también hay hombres, hay documentados casos de hombres abusados sexualmente, ¿no? Pero es que todas las familias, todas esas sociedades quedaron traumatizadas. De hecho, se hizo un tabú del que durante muchos años no hablaron ni siquiera los propios víctimas de esos abusos. Sí, porque en muchos casos las mujeres eran violadas delante de sus hermanos, maridos, hijos, con lo cual pues se produce un efecto que se llama como de castración, ¿no?
¿no?, general ante la obligatoriedad de presenciar una violación o de saber que se estaba violando a alguien de tu familia. Bueno, hay relatos de aquella época que evocan aquellos meses después de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales aparecían cadáveres de mujeres flotando en los lagos, en los ríos. Había mujeres que fueron violadas en la zona occidental, estamos hablando, unas 50 veces, naturalmente terminaban cometiendo suicidio. Por ejemplo, los franceses, cuando entraron en Stuttgart, en los momentos finales de la guerra, violaron a unas 3.000 mujeres, se calcula, en el lapso de unas pocas horas, y a unos, curiosamente, 8 hombres. Sí, esos casos son muy significativos. Además, usaban cuando hablamos de que había mujeres que eran violadas hasta 50 y muchas veces, muchas 70, más ocasiones, sí. Usaban tanto los americanos como los franceses. Curiosamente no se ha documentado los ingleses, pero no quiere decir que no ocurriese, pero los americanos sí lo importaron, era que solicitaban cuando llegaban a las autoridades locales, solicitaban que les suministrasen en grupos de 15 mujeres en 15 mujeres. Esas 15 mujeres teóricamente iban para labores de limpieza, oficina, traducción, pero realmente a los 15 días, cuando eran de vuelta, todas ellas habían recibido abusos sexuales. Abusos sexuales durante 15 días y no una vez al día. Muchas de esas mujeres, al llegar a su casa, se suicidaban, como tú bien has señalado. Y los hombres... En el estudio hecho por Gerhard, los hombres que eran abusados sexualmente, la tasa de suicidio, de lo que ella ha podido documentar, es del 75%. Es más que significativo, es importante. Y siempre refiriéndonos a una zona muy localizada de Alemania. Es decir, este estudio había que extrapolarlo y llevarlo para alcanzar la magnitud del drama que se vivió en los meses últimos de la guerra y hasta el año 55 en la posguerra. Bueno, una cosa que debe quedar clara, no estamos hablando de comportamientos excepcionales que pueden ocurrir siempre, en cualquier caso, en tiempo de guerra, con, digamos, que es lo habitual, digamos, pero de una forma excepcional, ¿no? Sino que este era el comportamiento cotidiano de la ocupación alemana en la zona occidental. Es decir, que lo normal es que cuando se tomaba una población se iba en busca de soldados e inmediatamente después se procedía a tomar el botín, al pillaje, y parte de ese botín y de ese pillaje era pues, el gozo y disfrute de las mujeres de la zona. Era absolutamente normal, habitual, en todas las poblaciones en las que entraban los ejércitos aliados. Fundamentalmente estamos hablando en este caso americanos y franceses porque es lo más documentado. Efectivamente, lo de los británicos está menos documentado. En cualquier caso parece también arrojar unas cifras menores. Sí, siempre son menores. Hay una cuestión con el tema. El ejército francés, el supuesto ejército francés, acabó integrándose en la estructura militar del ejército americano. Claro. Por lo tanto, tenían esa parte del adoctrinamiento. Y es verdad que se les adoctrinaba para ese uso y disfrute. En los traslados de las tropas en barco se distribuía a los soldados, cuando venían desde Estados Unidos hacia Europa para participar en la guerra, una serie de materiales didácticos de cómo se comporta el soldado americano. Y entre ellos se han localizado numerosas copias de unos cuadernillos de 4 páginas en las que les explican cómo las mujeres alemanas se sienten atraídas por los soldados americanos, pero que ese rechazo inicial los soldados americanos deben desecharlo porque realmente lo que esconde es una educación prusiana tradicional que no se casa bien con lo que de verdad están deseando esas mujeres. Es decir, las propias autoridades americanas están incitando al abuso sobre la población femenina en Alemania. Y eso se pasan 15 días en un barco metidos leyendo ese tipo de informaciones. Cuando llegan, ¿cuál es el comportamiento normal de soldados que normalmente no eran los más eruditos ni los mejor formados, sino que eran precisamente pues, gente con poca formación y quizá con pocos escrúpulos morales los que acudían al final de la guerra más? Pues el comportamiento que hemos visto, violaciones en grupo, violaciones múltiples, violaciones a niñas. Hay un caso que a mí me ha llamado la atención, que está recogido por uno de los sacerdotes, que te lo tenía... Luego está comentado antes, una niña de 14 años, violada hasta 11 veces seguida delante de su madre. Y luego los mismos 11 soldados americanos violan a la madre con la niña moribunda al lado. O sea, son escenas brutales. Todo eso está recogido, está documentado. Lo único que hay que hacer es una labor de búsqueda para su publicación. La orden de no hacer prisioneros era una orden relativamente frecuente en los ejércitos aliados. Quiero decir que no era una excepcionalidad en absoluto tampoco. Hubo una película, Salvar al soldado Ryan, donde Steven Spielberg por primera vez recoge este tipo de hechos para el gran público, digamos. Y fue una conmoción notable en Estados Unidos porque hasta entonces la Segunda Guerra Mundial había sido contado como una cruzada de caballeros sin espada, pero con fusiles de asalto frente al mal en estado puro. Bueno, este relato rompe un poco esa
Sí, es cierto porque además, bueno, en el vídeo de introducción quedaba claro, ¿no? Uno de los generales que más ímpetu puso en no hacer prisioneros fue el propio Patton, que tuvo una función importantísima en las tropas americanas desde el principio prácticamente de la entrada de Estados Unidos. Y además era común en los mandos intermedios quitarse el marrón o el problema de hacerse cargo de esos soldados ejecutándolos según eran cogidos prisioneros. Don Juan Ernesto Pfluger, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.